quería explicarles un asunto, porque hay una palabra que a algunos les asusta, ¿no? La palabra microiglesia. Digan todos microiglesia. Microiglesia. A algunos les asustan por la palabra microiglesia, pero quería darles un pequeño fundamento acerca de lo que lean todos conmigo ahí. Dice, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está haciendo? A veces uno dice, yo quiero edificar la iglesia. Bueno, estás robándole trabajo al Señor. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. O sea, si Él está haciendo su trabajo, Él, ¿qué está haciendo en el planeta Tierra en estos momentos? Él está edificando su iglesia. Si alguien quiere preguntarse, ¿qué está haciendo Jesús en este momento? Él está edificando su iglesia. Digan todos, su iglesia. Porque Él dice, edificaré mi iglesia. Ahora, lo cual nos lleva a la siguiente reflexión. Nos lleva a la siguiente reflexión. Hay 4 pantallas como para que nos perdamos. ¿Sabías que si Jesús está edificando su iglesia, entonces, ¿sabías que Dios quiere que seas parte de su iglesia? Porque Él está edificando su iglesia. Pero, ¿sabías que Dios quiere que tú seas parte de su iglesia? ¡Wow!, ¿no? Cuando alguien me pregunta, tú dice, yo soy cristiano, ya, ¿a qué iglesia vas? ¿No? O yo soy de tal iglesia, soy mormón, o soy adventista, o no voy a ninguna iglesia, o no quiero nada con la iglesia. Siempre viene a nuestra imaginación por la iglesia. Algunos se sienten mal hasta de no ir a la iglesia, ¿no? Pero vemos acá, Jesús está edificando su iglesia. O sea, Él está construyendo su iglesia y quiere que, ya que Él está edificando su iglesia, pregunta para nosotros, ¿sabías que el Señor quiere ahora que tú seas parte de su iglesia? Ahora, antes de que digan amén o sí o no, yo quiero ser parte de la iglesia o no soy parte de la iglesia, la pregunta que viene es, ¿qué es iglesia? ¿Sí o no? Porque, bienvenidos a la iglesia, para comenzar, no es nuestra iglesia. Este es un edificio muy bonito que se llama la Casa de la Biblia, y está muy bonito y hay bonitas sillas, y ahora con lugar para comer. Bueno, la próxima espero que haya un tomatodo para que salga un café automático. Este es un edificio, no es la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? Porque si Jesús está edificando su iglesia y quiere que nosotros seamos parte de su iglesia, entonces, ¿qué es iglesia? Es una buena pregunta. ¿Qué es iglesia? Porque a veces ponemos un lugar y le ponemos iglesia, lo entiendo, ¿no? Bienvenidos a la iglesia. O sea que la iglesia es un edificio. ¿Qué es la iglesia? Para que nos trastornemos un poco. Miren, este post me bajé de alguien que puso en su Facebook y lo puso bien chévere sobre la iglesia. Porque si queremos saber qué es iglesia, tenemos que abrir nuestras Biblias y recurrir al libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos se relata cómo era la iglesia. Y fíjese, ahí no quería atolondrarnos a todos, pero ¿cuántas escrituras hay de cómo era la iglesia del primer siglo? ¿Cómo era? Hechos 2:46 dice que se reunían en el templo y las casas. Hechos 5:42 se reunían en el templo y las casas. Hechos 8:3 de casa en casa. Siguiente, en la casa de Cornelio, en la casa de María, en la casa de Marcelo, en la casa de Lidia, en la casa de Justo, hasta en la mía. Públicamente en la casa de Priscila, en la casa de Priscila y Aquila, en la casa de Filemón, en la casa de Prisca, en la escuela de Tirano, en la casa de Ninfa, en la casa de César, en la casa de Narciso, en la casa de Lucífero, en la casa de Pedro. Y cuando el apóstol Pablo escribía sus cartas, decía, saluden a la iglesia que está en tal casa. Hasta una vez dijo, saluden la iglesia que está en la casa de César. O sea que la iglesia no es un edificio, ¿no? Por eso, teológicamente, es totalmente incorrecto decir vamos a la iglesia. Sí. Realmente vamos a la iglesia, es una herejía. Pero lo decimos porque si no vamos a hablar como en chino, no nos van a entender, ¿verdad? Entonces, esta es la iglesia del primer siglo. Sí. Aunque digan amén o no digan amén, lo siento, esta es la iglesia del primer siglo. Amén. Que se reunían en casas. Ahora nos lleva a la siguiente reflexión. Entonces, llegamos a la conclusión científica después de mucha argumentación y reflexión
casi elevación, llegamos a la conclusión de que iglesia es gente. Pero no cualquier gente, es gente que se reúne en el nombre de Jesús. En este momento nos convertimos en iglesia porque nosotros reunimos en el nombre de Jesús. Pero ¿qué tal si yo me tomo un café con alguien y me reúno en el nombre de Jesús? También somos iglesia. Y si agregamos a alguien más y es un ceviche, y comenzamos a hablar del Señor alrededor de un ceviche, nos convertimos en iglesia. Porque eso es lo que la gente del primer siglo de la era cristiana hacía. Se reunían en casas, pero no se reunían para tomar café todo el día y ver televisión y Netflix toda la noche. Se reunían para asuntos del Señor. Y en la siguiente lo tenemos bien clarito. Jesús dijo, lean todos conmigo por favor, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Palabra de Dios. Si el Señor dijo, porque donde están 2 o 3, siempre me preguntaba, ¿por qué no dijo donde hay 20? ¿Por qué no dijo donde hay 1000? ¿O por qué no dijo donde hay un estadio? Ahí yo estoy. ¿Por qué dijo 2? 3. Me hubiera gustado que diga donde hay uno solo. Se pone en el baño y dice, yo soy iglesia. Siempre. Me hubiera gustado para no ir a ninguna parte. Pero no, él dijo, donde hay 2 o 3. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí. 2 o 3. Y cuando uno piensa en 2 o 3, inmediatamente viene a nuestra cabeza la palabra matrimonio. 2 es matrimonio. Nadie puede casarse consigo solo, ¿sí o no? El que decide estar solo y no casarse con nadie se llama soltero. Y a los que han pasado de 40, solterones. Que el Señor los reprenda. Pero nadie puede casarse consigo solo. Todos dicen, me voy a casar con alguien. Ah, desde que te casas con alguien, entonces son 2 matrimonios. Pero pasan los meses, pasan los días, ahora engendran un hijo. Porque no hay familia, en una familia por lo menos tiene que haber un hijo. Ojo, atención, no hay familia, esposo y esposa y un perro, eso no es familia. O dice que no cabe mascota, eso no es familia, eso es un matrimonio. Para que sea familia tiene que haber por lo menos un hijo. Entonces, wow. Esto no es que Dios me habló nada. ¿No será que el Señor se estaba refiriendo a la familia? Podría ser, me he puesto recontra equivocado, pero esa es una especulación mía. Podría ser. Que donde hay 2 o 3 congregados, una familia, papá, mamá, hijo. Pero que dice, pero no que se reúnan a jugar ping-pong y van a pasar bien, no. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados, en mi nombre, digan todos, en mi nombre. O sea, en el nombre de Jesús. Cuando se reúnen en el nombre de Jesús, en ese momento se constituyen en iglesia. Sigamos. Ahora, nosotros, por un asunto, no sé si estratégico, distintivo, ventaja, no sé qué, ¿no? Luego lo estamos llamando microiglesia. Yo lo escuché esta término en alguna parte y me gustó. Y me gustó porque es más chiquito que Secular, ¿no? Y es más contemporáneo. Hoy hablamos de Microsoft, hoy hablamos de micro learning, de microaprendizaje, hoy hablamos de, estamos en la era de micro, ¿no? Entonces el nombre pega bien bacán. Microiglesia, digan todos microiglesia. Entonces, si nos preguntan qué es microiglesia, microiglesia es 2 o más personas iglesiando cualquier día, cualquier hora, cualquier lugar. Es lo que hacían las iglesias del primer siglo. Se reunían en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es para nosotros microiglesia? Son 2 personas, 2 o más personas, iglesiando cualquier día, cualquier hora, cualquier lugar. Ahora, esa palabra iglesiando, yo la leí en el Twitter de un amigo, porque me gustó, ¿no? Iglesiar, wow, es un verbo. No sé cómo vas a traducirlo en gringo, porque no tienen la menor idea de lo que es iglesiar. Porque no existe el verbo, ¿no? No existe. Dios te tiene que dar el discernimiento para entender el verbo. Iglesiando. Entonces, yo le digo a este chico, oye, dame permiso para usar esa palabra, por favor, en mis papeles. Me dijo, yo tampoco es mío, yo lo he visto no sé dónde. No sé, que ahorita yo no sé a quién se le ocurrió ese día de iglesiar.
Digan todos, iglesia. Iglesia. Qué bonito, ¿no? Me gusta a mí atribuir al autor, pero no sé quién lo usó primero. Que el Señor lo bendiga, pero me gusta esa palabra. Entonces, ¿qué es microiglesia? Son dos personas o más iglesiando. ¿Cuándo? Cualquier día. ¿A qué hora? Cualquier hora. ¿Dónde? Donde sea. Entonces, D de día, H de hora y L de lugar. ¿Cómo se leía? DHL, ¿no? Entonces, cuando vayan y vean DHL, acuérdense, cualquier día, cualquier hora, cualquier lugar. Entonces, ¿qué es una microiglesia? Son dos o más personas que se reúnen cualquier día, hora y lugar. ¿Te acuerdas? DHL, cualquier día, hora y lugar. Mientras se reúnen en el nombre de Jesús, se constituyen en iglesia. Se constituyen en iglesia. Ahora, Iglesia. entonces, ¿qué rayos es iglesia? En el libro de Hechos 2:42 dice que los que habían creído en el Señor Jesús perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Y perseveraban en las oraciones, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. O sea, ¿qué estaban haciendo? Iglesiando. O sea, en concreto, ellos hacían tres cosas. Simple. Estudiaban la Biblia de aquel tiempo, compartían unos con otros y oraban. Imagínense que acá tengo, no sé si los han traído café, ¿no? Hay un café peruano que se llama Eco, no sé si es peruano. ¿Han visto? Eco. Y hay una canción todavía para los niños que diga Eco Co. ¿No? Yo voy a cantar Eco. Eco Co. Eco Co. ¿No? Eco, es un café que tenemos en Perú que se llama Eco. Pero ECO, esto me hace recordar a esta palabra. E de estudiar, C de compartir y O de orar. Y alrededor de un café, si es marca Eco, mejor todavía, para acordarse que están iglesiando. ¿Qué están haciendo? O sea, tres cosas. ECO, Eco. Estudian la Biblia, la comparten o le cuentan cómo estás. Y después oran. Se acabó. Eso es iglesia. ¿Qué les parece? Ahora, la siguiente. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar una microiglesia? Esto es lo más sencillo que existe. Y, ¿saben? Esa es mi meta como pastor de Héroes 21 o como líder de Héroes 21. Mi meta es que cada familia iglesien cualquier día, hora y lugar, pero en su casa. Haz de tu casa una iglesia. Haz iglesia en tu casa. Nosotros los evangélicos nos jactamos de decir, Dios quiere tener una relación personal contigo. La única vaina es que tienes que hacer esto y lo otro y venga acá y ya no es una relación personal. Es una relación institucional. Si quieres una relación personal con Dios, entonces tú y Dios. Punto. ¿Y cuál es la evidencia de que estás refugiándote en Dios, en el Señor? Por su palabra. No vas a escuchar espíritus, ¿no? Por su palabra. Entonces, mi meta no es que vengas a la iglesia, porque para comenzar no tenemos iglesia, no tenemos local. Así que no, hemos cerrado la iglesia. Y hemos abierto la verdadera iglesia. Es la gente. Mi meta como pastor también no es ven a la iglesia. El domingo pasado, no, antepasado, estuvimos en una dedicatoria de niños, creo que no tenían, ¿no? No estaba viendo. Eran como 20 personas, no venían porque no había un taxi para venir 20 personas. Yo les decía, porque ellos me conocen desde hace muchos años, yo les decía, antes mi mensaje era, no se olviden de venir a la iglesia, no se olviden de venir a la iglesia. Pero ya el Señor me cambió. Ahora yo no digo, vengan a la iglesia, ahora les digo, quédense en su casa. Quédense en su casa, no vayan, no, quédense en su casa. Y en su casa hagan iglesia. 2 o 3 congregados en nombre, ahí estoy yo. Tu familia es tu primera microiglesia. Tu familia. Entonces, si hay algo que vamos a darle duro hasta que lo veremos, es que cada familia se quede en su casa y haga iglesia. Ahí se reúnen, toman un café o lo que sea, eco, no eco, un café o lo que sea, o un ceviche, se reúnen, comparten, oren, estudien la Biblia allí en su casa. Que cada familia, no es que vaya a un lugar, se quede en su casa
abran su Biblia, oren ahí, tomen las manos, y el Señor los va a guiar. Ahora, haz iglesia en tu casa. Desafío número 1. Ahora, alguien dice, yo estoy desacostumbrado, me falta esto, me falta lo otro, no sé cómo empezar. Es tan fácil, ¿no? Es tan fácil. Es como cuando llamas a alguien y dices, oye, ¿nos tomamos un café? Gracias. Nadie te va a rechazar un café. Si tú pagas, peor todavía, ¿no? Pagas la escuela. Y se reúne. Y abren algo y luego te quiero contar lo que leí en Filipenses 3:19. Ah, sí, qué bacán. Sí, mírate, me permites orar por ti. Ya han hecho eso. Si eso se hace con un amigo, hacerlo en la casa es demasiado poderoso. Hacerlo en la casa. Fíjense, yo soy un cristiano desde muchos años. Así como Israel, ¿no? Mi papá creo que me hizo con mi mamá después de un culto. Eso es como para que tengan idea de que el culto está tan bueno que mi papá cerró el culto de esa manera. O sea que conozco la iglesia por dentro y por fuera, por los costados y por todos. Ya sé cómo funciona la mafia. Ya sé. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque uno, no dejamos que la gente, con tantas cosas, ¿no? Que la gente se quede en su casa e iglesee un rato. No nos dejamos. Yo he ido a la iglesia desde 0 años hasta ahorita. ¿Sabes? Pero cuando me preguntan por mi adolescencia en la iglesia, yo realmente no tengo la menor idea de qué hablaba ese pobre predicador. Realmente no tengo la menor idea. Yo realmente iba a jugar, a ver si había alguna chica bonita o no. O iba a jugar, yo no sé a qué rayos iba a la iglesia. Entonces, ¿cómo es que aprendí las escrituras desde niño? Lo aprendí porque mi padre se sentaba en su mesa y nos abría la Biblia y se ponía a leer. Y como era nuestro papá, decía, antes de tomar desayuno, vamos a leer Génesis 1. Al día siguiente, Génesis 2. Y cuando llegamos a Apocalipsis, ¡ay, al fin llegamos a Apocalipsis! Dios mío, la liberación. Me dijo, no, otra vez Génesis 1. Yo aprendí la Biblia porque mi papá me abrió la Biblia y la leía. A veces uno va a la escuelita dominical. Hombre, niños, ¿no? Entonces quiero que sus hijos se libren de eso. Ustedes agarren su Biblia, lean ahí entre sus amigos, entre su familia, compartan ahí. Eso como experiencia es riquísimo, es abrumadora. Sus hijos nunca van a olvidar ese recuerdo que su papá le abría la Biblia y le leía. Eso jamás se va a olvidar. Entonces, damas y caballeros, quédense en su casa el próximo domingo o el sábado, el día que ustedes quieran, hagan la iglesia en su casa, con su esposo, con sus hijos. Y si soltero, no tiene con quién, entonces váyanse a la casa de alguien que hace iglesia. ¿Ok? Ahora, si alguien tiene su familia y quiere empezar su microiglesia, debería empezar. Entonces ahí entramos nosotros. Si necesitas ayuda, venga aquí. Si necesitas ayuda, venga aquí. Entonces, para ayudarles. Y la idea no es que, oye, no, la idea es que te quedes en tu casa y hagas iglesia. Cuando veamos eso, wow, realmente vamos a tener una experiencia de iglesia maravillosa como familia. ¿Ok? Haz último clip y se acabó.